Bienvenidos al canal de Rotary Club de Córdoba. Esta semana tenemos un programa especial. Nuestro invitado en el espacio de Amigos de Rotary es Edgar Wilfoyer, sobreviviente del Holocausto. Edgar nos acompañará para contarnos su historia de vida. Bueno, algo tengo que decir también. Nosotros vivimos en Polonia, más tiempo ciudad de Cracovia, y antes de guerra ciudad de Torun, famosa porque allá vivió Nicolás Copérnico, ese que hizo que la Tierra rueda alrededor del Sol y no al revés como se pensaba. Cuando estalló la guerra, como la ciudad de Torun estaba cerca de frontera con Alemania, mis padres me dejaron con mis tíos en el sur de Polonia, una ciudad que se llamaba Krosno, y fueron a la casa de ellos, donde finalmente los evacuaron, pero el tren fue bombardeado, perdieron todo, y después, cuando voy a llegar a este momento, nos reunimos juntos en la ciudad de Lemberg, que es la ciudad del Lvov, que quiere decir de los leones, ahora pertenece a Ucrania. Al empezar la guerra, los alemanes atacaron desde el sur, desde Eslovaquia, así que esa ciudad donde yo estaba con mis tíos estaba, digamos, por ahí empezó la guerra. Justamente no del lado donde estaba la Alemania, sino del lado sur de Eslovaquia, empezaron a entrar los alemanes y nosotros empezamos a escapar. Y nos escapamos hasta la frontera con Rusia soviética, de donde provenía la familia de mi tío. La ciudad se llamaba Grzymów, una pequeña ciudadela, pero ahí, día 17 de septiembre, vimos cuando entraron los rusos que ocuparon parte oriental de Polonia. Nosotros después nos encontramos todos en la ciudad de Lvov, donde vivía mi abuela materna, y ahí pasé los... ¿Cómo viviste con los rusos? Bueno, donde vivimos 21 meses bajo régimen soviético. Por supuesto, la Rusia soviética, a miseria era abyecta. Para ellos, esa pequeña parte de Polonia que ocuparon era un paraíso, todos querían venir ahí. Pero nosotros más o menos no pudimos ubicar. Yo seguía estudiando. Y mis padres, al fin y al cabo, consiguieron el trabajo. Así que la cosa, digamos, andaba casi normal. Pero en enero del año 1940, no en enero, en junio del año 1941, atacan de repente los alemanes, porque antes eran amigos, se dividieron Polonia, y empieza, digamos, tuvimos que escaparse. Nos escapamos casi... Me olvidé. ¿Vos te vinieron los alemanes y te escapaste a la casa de tu...? Sí, no sé, mis padres me dejaron en casa de mi... Eso ya contaste, te fuiste a la casa de tus abuelos. Sí, y con el coche de ellos nos estamos escapando hasta de la frontera de la Rusia soviética, una ciudad que se llama Grzymów, de donde provenía mi tío. Una vez que nos ocuparon los rusos, nosotros nos volvimos a la ciudad del Lvov, Lemberg, o Lviv ahora en ucraniano, está en Ucrania, que significa de los leones. Y ahí nos juntamos con mis padres. Y estuvimos en esa ciudad bajo los rusos hasta el año
41, cuando de repente de esa amistad que había entre Rusia y Alemania, los alemanes de repente atacaron a Rusia y ocuparon la ciudad. Al ocupar la ciudad venían todos los problemas. Primeramente, como la comida estaba racionada, a los judíos lo cortaron por mitad. Después teníamos que llevar una brazalete con estrella con Maguen David, que nos identificaba como judíos. Después empezaron a sacarnos de los domicilios y se creó un gueto. Se creó un gueto y en el gueto empezaron graves problemas porque se crearon campos de trabajo forzados donde trataban muy mal a la gente y a nosotros venían a buscar especialmente juventud para esos campos. Conta cómo eran los guetos. El gueto estaba cerrado generalmente con alambre de púa, salvo el gueto de Varsovia, que tenía muros edificados alrededor, y estaban casi en todos pueblos, porque había judíos en Polonia en todas las ciudades. Después ellos empezaron a limpiar los guetos, o sea, de guetos chicos, mandar gente a los guetos más grandes, y después de guetos más grandes lo mandaban a campos de exterminio. ¿Y cómo vivían en los guetos? En los guetos, digamos, el problema era muy grave porque teníamos las raciones por mitad de todo el demás mundo, porque... ¿Cuántos vivían en una pieza? Porque estamos muy hacinados. En el gueto de Lemberg vivían a veces una familia en una habitación. Y después creo que querían trasladar ese gueto a otro lugar donde había menos edificios que en el gueto donde estuvimos nosotros. Así que esa hacinación y falta de comida era un problema muy grave. Después, cuando el gueto de la ciudad del Lvov se iba a ampliar para otro lado, donde había todavía menos casas, nosotros logramos escapar pagando unos electricistas alemanes. Nos llevaron de vuelta a casa de mi abuelo paterno. Bueno, mi abuelo ya no vivía mis tíos ahí, en un lugar cerca de la frontera de Eslovaquia que se llamaba Podhuba. Podhuba quiere decir debajo de Huba, que era una aldea arriba de montaña. Ahí en ese lugar yo empecé a trabajar en una firma alemana, arreglando los caminos en las cercanías. Como trabajaba un montón de chicos y yo era único que sabía alemán, el capataz me utilizaba para otras cosas, para pagar a la gente, para distribuir comida, y todos los días al mediodía en la bicicleta de él iba al puesto fronterizo cercano para traerle el almuerzo. Y así seguimos en el año 1942, cuando llegaron alemanes e hicieron lo que se llamaba Judenrein, o sea, limpieza de los judíos. Y mataron a toda mi familia que vivía ahí, en ese lugar. Y vino mi padre para avisar eso. Yo, mientras tanto, fui a buscar ¿cómo se llama? La comida para el capataz. Y cuando vine de vuelta me encontré con cadáver de mi padre. Y bueno, y la mente se me hizo blanca. Tenía 17 años, me quedé solo en el mundo y no sabía bien qué tenía que hacer. Caminé solo hasta
ciudad departamental, al gueto, y en el gueto, para hacerme desaparecer, o porque había alguien que quería volver del campo y me mandaron al lugar de él, me mandaron al campo de la ciudad, un balneario que se llamaba Arapca. Ahí yo estaba trabajando en un palacete donde estaban los jerarcas nazis haciendo toda clase de servicio para ellos, limpieza, etcétera, etcétera. Y así estuve hasta final del año, que año no me acuerdo bien los años. No importa. Bueno, una vez que se terminó ese trabajo, me mandaron al gueto de Cracovia. Pero el gueto de Cracovia, yo no tenía nada que hacer, y como había montones ¿cómo se llama? Que venían y buscaban a la gente y lo mandaban a campos de exterminio, yo fui solo y me agregué a un campo de trabajos forzados en el suburbio de Plasov. En ese campo, por supuesto, tuve un problema, pero pude arreglarlo y seguía trabajando allá. Allí trabajé en los trabajos que se llamaban Barackenbau, porque se estaba limpiando el terreno y levantando las barracas para hacer ahí un gran campo de trabajos forzados. Pero tenía una amiga que conocía jefes de personal del campo, y logré a través de ella que me mandaron a un campo pequeño, en campo, digamos, donde estaba Schindler, nada más que yo no era trabajador de él, sino trabajador de una pequeña fábrica que hacía cajones y cajones de madera, toda clase de cajones. Y ahí trabajé yo en esa fábrica, y cuando no se sabe por qué, al final del año 43, cortaron esos trabajos, me mandaron de vuelta para tener, digamos, mejor calidad de vida. Me califiqué como si fuera carpintero, aunque de carpintería no sabía gran cosa. Bueno. Cuenta cómo era el campo de Plasov cuando volviste. Campo de Plasov estaba lleno de barracas de madera, donde en 3 planchadas dormía la gente, mujeres aparte, hombres aparte, y estamos haciendo toda clase de trabajos que alemanes necesitaban, trabajos de hacer caminos, trabajos de hacer nuevas barracas y todas cosas por estilo. ¿Cómo era el comandante? El comandante de ese campo era un tal señor Amon Get, que era un tipo brutal que andaba a revólver la mano, matando la gente que no era de su, ¿cómo se llama? De su agrado. Un pequeño episodio les voy a contar. Estábamos trabajando, él se acercó y todo el mundo se levanta. El capataz dice qué es lo que se está trabajando. Él lo mira y había un chico que le dolían los dientes y se puso una bufanda pensando después de trabajo ir al lazareto para arreglar esos dientes. Él nos mira, saca revólver, lo mata, sigan trabajando y se fue. Y bueno, y él también miraba de su casa
al campo y si vio una mujer que estaba parada, le tiraba. O sea, eran tiempos bastante feos. Te anotaste como carpintero. Yo, digamos, como trabajaba con ese, Cajones de madera. como trabajaba en esa carpintería, entonces cuando se terminaron esos trabajos el año 43, me anoté como carpintero. Y como carpintero me mandaron al campo de Auschwitz. Cuando llegué al campo me hicieron una prueba y dijeron que cuando agarré el cepillo que ese carpintero no sabe nada. Pero al presentarse otro día y pasar la lista, dijo uno, déjenme dos para limpieza. Y con eso me salvaron la vida, porque entré para hacer limpieza en ese galpón donde se hacían todo clase de objetos madera para ejército alemán, y al pocos días me dieron una maquinita para hacer agujeros y después pasé por todas las máquinas que estaban en ese galpón, y especialmente en una que hacía malletes para encastre de los cajones, y ahí quedé trabajando, y esto era lo que me salvó la vida, en verdad. Y trabajamos en ese galpón todo el año 43, y cuando terminó todo eso, hablo de Auschwitz, Sí. el año 44, y al final del año 44, al acercarse los rusos, empezó la evacuación. Fuimos caminando 4 días durmiendo a la intemperie hasta llegar a un tren donde nos metieron en el tren, que era tren que transportaba carbón. Así que estuvimos ahí parados y el tren se puso en marcha en pleno invierno, y al marchar la gente se congelaba y tirábamos afuera para poder sentarse, y así llegamos hasta cerca de Mauthausen, en Austria, donde nos mandaron a un campo de Melk. En ese campo de Melk se hacían trabajos en montaña, donde cavaban los túneles para pasar la industria alemana allá, para digamos, que sufría mucho de los bombardeos. Pero yo tuve suerte y trabajaba en las casas que se hacían para los alemanes que iban a dirigir ese trabajo. Después, al tomar los rusos Viena, nos evacuaron otra vez y caminamos otra vez varios días y llegamos a un lugar que se llamaba, Mauthausen. no, de último, donde estuvo, mira, ya me olvidé algunas cosas. Ebense se llamaba. Ebense, donde, digamos, empezamos a trabajar en esas montañas para donde iban a pasar las fábricas. Pero yo tuve suerte, y en vez de eso, todos los días me llevaban en un tren a un nudo ferroviario que se llamaba Atnak-Punjai, donde todos los días los aliados bombardeaban y nosotros tapábamos los huecos y pasábamos los rieles para que pasara el tren. Y así estuvimos así hasta final de la guerra. Cuenta cómo comías y qué te dan de comer. El problema era que a medida que seguían los meses, los años, cada vez nos daban menos de comer.
Y al final, cuando estuvimos en ese campo de Vence, nos moríamos generalmente de miedo porque nos daban por la mañana una regaza, Rebanada. ¿eh? Una rebanada. Rebanada de pan y después una sopa medio aguada y nada más. Y con eso no se puede vivir mucho. Cuando a mí me liberaron pesaba 40 kilos. Si demoré eso unos días más, ya no estaría. Bueno, ¿a dónde llegamos? A que te liberan. ¿Cómo es la liberación? Bueno, una vez liberados, había un problema porque nosotros pedimos a los que nos liberaron que la gente necesita comer y nos trajeron comida que comían los soldados y mucha gente prácticamente los reventaron los intestinos a comer eso. Había ese día como 600 muertos por ese Esa sistema, diferencia de comida. hasta que al otro día llegaron de Cruz Roja y de UNRWA, que era una organización para rehabilitación después de la guerra, y nos dieron la comida adecuada y nos trasladaron de esas barracas muy feas, muy sucias, a otro lado, al campo de trabajos de trabajadores civiles. Y bueno, y después de eso, digamos, ya llegaron todavía no existía Estado de Israel, pero llegaron unos Hayalim, unos soldados de ejército británico que eran de allá y que nos propusieron de llevarnos ¿cómo se llama? A Israel. A Israel. Pero cuando cruzamos los Alpes y llegamos a Italia, los ingleses nos agarraron y nos sacaron del tren y nos llevaron a campo de refugiados en Módena, desde donde después me mandaron al sur de Italia, a campos de Santa María di Leuca, que es la punta del Taco de Italia. Un lugar muy lindo, donde estuve como 2 años ahí. Bueno, en esa Santa María di Leuca, primeramente, una vez que fuimos a los pueblos cercanos donde se iba a jugar fútbol, una cosa así, se rompió el canal, el camión, y yo estaba esperando que salgan, que lo arreglen. Mientras tanto, vi salir chicos de escuela y me vino la idea, ¿qué hago yo? ¿Por qué no sigo estudiando? Entonces mandé una carta a Joint, no, al diario Badere, que se redactaba en Roma, explicando mi situación, y me vino el llamado de Joint, que me llamaron a Roma para dar que se rendía un bachiller en italiano, por supuesto, pero estaban de todos los chicos de todas nacionalidades que al rendir ese bachiller podrían anotarse en la universidad. Bueno, rendí todas materias humanísticas, me bocharon en exactas, que rendí después en ¿cómo se llama? En octubre, y empecé a estudiar ingeniería en la Universidad de Bari. Pero también en esa Santa María di Leuca encontré una linda chica y me enamoré de ella, que era por mi futura mujer. Bueno, ella a su vez tenía parientes acá en Córdoba, en Argentina, y se fue aquí. Bueno,
empezamos a mandar cartas, yo mandaba cartas aquí, ella de vuelta, hasta que me invitaron para venir y me vine acá a Argentina, y me casé con ella, empecé a estudiar ingeniería y me convertí en ingeniero civil. Eso más o menos estaría mi historia. Ahora, si quieren algunos otros datos. ¿Podés contar por qué te salvaste de la marcha de la muerte cuando fuiste caminando? De los zapatos. Bueno, en verdad, cuando se evacuaba Auschwitz, había un poco de desorden y yo entré al depósito donde estaban los zapatos, porque yo estaba con unas zapatillas bastante gastadas. Pero los zapatos no estaban en caja, estaban todo, ¿cómo se llama? Mezclados, revueltos, y me busqué 2 zapatos que no eran ni siquiera parecidos, y así, con esos 2 zapatos, pasé prácticamente el resto de la guerra. ¿Y por qué era importante tener zapatos? Bueno, y esos zapatos eran muy importantes porque cuando llegaron las evacuaciones y nosotros caminamos y caminamos, si uno no tenía zapatos, estaba casi muerto. ¿Contás si alguna vez te quisiste dejar abandonar, si te quisiste? Bueno, en verdad, la cosa era bastante difícil y cuando llegamos al final del año 1945, yo estaba ya muy, ¿cómo se llama? Muy cansado y me llegué a un lazareto donde uno dejaba la ropa, se ponía el camisón y se acostaba esperando la muerte porque otra cosa ahí no hacían. Pero había un médico polaco que me retó y eh, me hizo salir y seguir adelante. De esta manera, esto creo que sucedió unas 2 semanas antes de terminar la guerra y esto me salvó la vida de alguna manera. No sé si quieres contar cuando te dispararon. Bueno, también tuvo un episodio que trabajamos un día hasta muy tarde de la noche, porque se trabajaba hasta que el comandante decía basta, y me dormí arriba rompíamos piedra para un camino, me dormí encima. Y pasaba un ucraniano y me vio dormido, un guardia ucraniano, me vio dormido y le sacó revólver y me disparó y se le trabó el arma. La pidió varias veces, no salió la bala y se fue. Me salvé la vida. Y eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por todos los mensajes que llegan a nuestras distintas redes. Gracias por el interés y gracias por seguirnos. Que tengan una muy buena semana. Hasta la próxima.